Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Alfredito. Tantas cosas que dice, no, pues en realidad yo no fui fundador del COSEBI. Yo soy exdirector ejecutivo del COSEBI de Costa Rica, que ayer vieron ustedes. Una gran institución, un gran esfuerzo que hace el país por hacer cosas por la seguridad vial. Y bueno, realmente México, un gran país, un país que ya amo. Ya tengo 5 años ya casi de estar acá y ya me siento como mexicano sin dejar de ser tico, ¿no? El tema de la seguridad vial es un tema ampliamente transversal, es un tema con un comportamiento sistémico en el cual nos lleva no solo a pensar, sino a comprender que es una externalidad que puede ser positivo o negativo del sistema de movilidad de transporte, y ahí debemos de ubicarlo. Sin embargo, las aristas que tiene, que ayudan a hacerlo más complejo, a generar externalidades negativas, dañinas, tienen que ver con otros aspectos que están fuera del sistema y de la lógica de la movilidad y el transporte. Ha sido muy llevado y muy traído el tema del alcohol, de los programas de alcoholimetría, y en muchos países que tienen grandes programas de alcoholimetría, a veces decimos, oye, tienen un gran programa, pero ¿qué pasa? Aunque hay policías en la carretera, aunque se hacen las pruebas de alcoholimetría, los índices no bajan. Pues resulta que el tema del alcohol y la conducción es un tema más amplio, es un tema que va más allá de solo controles de conductores bajo influencia de alcohol, sino que tiene que ver con otra serie de variables, que es lo que me voy a permitir compartir con ustedes en esta mañana. Alcohol y conducción basado en la evidencia. Me permití hacer una revisión de la evidencia científica, de lo que está documentado, porque bueno, es parte del rol. Ayer dije que la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud, como un organismo global de la salud pública, dentro de sus mandatos tiene precisamente velar por la salud de todas las poblaciones del mundo. Y en este sentido, nos corresponde, nos asiste la responsabilidad de ayudar o coadyuvar a construir, a revisar y a intercambiar evidencia científica que permita sustentar, que permita argumentar que las intervenciones para reducir la mortalidad, para hacer más equitativa la movilidad, sea basada en evidencia científica. Ya hemos hablado que son 3 las grandes componentes de una iniciativa para que sea efectiva. La primera tiene que estar basada en evidencia científica, la segunda tiene que ser un abordaje multisectorial, consulto, donde se incorporen en un proceso deliberativo y concertado las distintas acciones que deben de realizarse. Y finalmente la tercera tiene que ver fundamentalmente con un abordaje integral. Entonces eso es un poco lo que revisaremos con respecto al tema de alcohol y que la organización viene en alguna medida contribuyendo a esto. Son algunos de los documentos que la organización ha desarrollado, ha compilado para dar esa posibilidad a los países, a los técnicos, a todas aquellas personas que se quieran en alguna u otra medida vincular a esto. Pero ¿por qué es importante tener evidencia? Si vamos donde autoridades políticas, si vamos donde la población, lanzamos un plan, pero no demostramos que eso tiene evidencia, que eso ha sido demostrado, que tiene efectividad, sencillamente no vamos a tener mucho eco, no vamos a tener mucho apoyo. Y por eso un factor clave de éxito en la construcción de la viabilidad política y técnica de una iniciativa tiene que ser basada en evidencia científica. El otro tema es, y es una advertencia, que la mayoría
de la evidencia científica está desarrollada en los países altamente motorizados, altamente con sistemas maduros de tráfico, y ahí es donde se han desarrollado, pues tienen 50, 60 años de experiencia de generar procesos intensivos en el desarrollo de cultura vial, de cultura de derechos de los usuarios, y entonces son esfuerzos que hacen en una forma ya sistemática estos países altamente desarrollados, pero por lo mismo yo advierto que la evidencia que existe tenemos que contextualizarla, tenemos que tropicalizarla porque las variables que intervienen en los sistemas de tránsito de países desarrollados no son las mismas. Por ejemplo, cuando hablamos de que las carreteras, que cuando hablamos de que nuestras corporaciones, que los presupuestos y las políticas públicas son totalmente diferentes, son más débiles, si se quiere, tienen menos proceso, porque la seguridad vial o el tema de los accidentes todavía no ha sido un tema colectivizado, un tema problematizado socialmente, y por tanto hoy día no es todavía una demanda social que presione a los gobiernos, no hay una sociedad civil facultada que cuestione, que exija, que deban haber normativas rigurosas, que deben haber policías equipadas, entrenadas. Todavía eso estamos en proceso. Estamos mucho mejor que antes, pero todavía falta bastante. Entonces, esa es la advertencia. Lo que vamos a ver es evidencia pura, pero debe relativizarse y debe llevarse precisamente a nuestras realidades de manera que podamos aplicarla en una forma lo más rigurosa que se pueda. ¿Cuál es la situación en el mundo? Y en esto voy a ir un poco más rápido porque ya hemos venido hablando de la numeralia. El 62% de las muertes en el mundo ocurren en 10 países. Y México es uno de ellos. Eso llama a la reflexión en el sentido de que cuando ustedes están presentando estas buenas prácticas que hemos estado escuchando y que escucharemos más tarde y mañana, nos llena de esperanza en el sentido de que efectivamente no está México quedándose de brazos cruzados, sino que está haciendo esos esfuerzos. El 90% de los muertos está en los países de bajos y medianos ingresos, donde está solamente el 47% de la flota vehicular. En muchos seminarios y en muchas actividades usualmente nos encontramos que se pone la gráfica del crecimiento de la flota vehicular y en algunos lugares se trata de interpretar o de relacionar con la letalidad de los accidentes. Pero eso no es cierto, es una falacia, es una hipótesis falsa. Porque mire la evidencia lo que demuestra. Lo que pasa es que al crecer exponencialmente la flota vehicular, lo que ocurre es que crece lo que se llama la exposición al riesgo, pero que no es lo mismo que la letalidad. Y en ese sentido, para explicarlo, bueno, 1.3 millones de personas son las que se mueren cada año, es hasta 50 millones de lesionados y es el 2.1% de todas las muertes por cualquier tipo de causa, es la 9ª causa de muerte en el mundo. Y la población más afectada es la población más joven, es la población económicamente activa, es la población que está estudiando, es la población que está contribuyendo al desarrollo económico y social de los países, y esa es la que se nos está matando. Pero aparentemente todavía no hemos sido efectivos en trabajar e impactar en esa población. América Latina, bueno, el continente americano más bien. Este informe, el informe regional, es para todo el continente americano. Vemos 142,000 muertos, 5 millones de lesionados, y precisamente la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, uno de sus esfuerzos es evidenciar la problemática, cacarear la problemática, mostrarle a las autoridades, a todos los distintos actores políticos y sociales, que este es un tema de salud pública,
que si bien la problemática no se genera en el sector salud, es el sector salud el que más ve o el que más se ve afectado, por tanto debe ser un tema en la agenda de la política pública de los países en la parte de salud. El 65%, ¿cómo es la distribución de la mortalidad en América? El 65% está concentrado en Mesoamérica. Ahora que estamos hablando de Mesoamérica y que habrán algunos representantes mesoamericanos. Mesoamérica, la región andina y el cono sur es donde se concentra el 65% de los muertos en el continente. Pero vean esta casata que llamo yo, tipo helado italiano. Vean qué interesante cómo se distribuye por tipo de usuario la mortalidad. Vean, por ejemplo, Mesoamérica todavía es mayor o es mayoritariamente presente lo que son los ocupantes de vehículos, las víctimas. Sin embargo, muy cerca, pisándole los talones, muy cerca están los peatones y otros usuarios vulnerables. Estos datos del 2007, pero actualizado a la fecha, ya el tema de peatones está casi 50-50 en nuestra región, fundamentalmente en la región mesoamericana, en la región andina y en la región del cono sur. Vean, por ejemplo, el cono sur. El cono sur tiene una configuración realmente interesante, porque en el cono sur uno puede morir de cualquier forma. Ahí se cumple el principio aquel que dice que los accidentes de tránsito son un problema que tiene una característica de exposición universal al riesgo. Exposición universal al riesgo significa que de cualquier forma estamos expuestos a morir, aún sentados en la casa tomándonos un café, es posible que un coche se meta y nos atropelle dentro de la sala. Tendremos que ponerle nombre a un salatropellómetro, algo así, ¿no? Pero hay casos en que coches salen y caen en el techo de la casa y matan a los que están adentro. Hay un tema de exposición realmente importante y que se ve. La región andina, de igual forma, tiene esa composición, pero es interesante, la región andina es muy típico el accidente de que los buses se van a los grandes precipicios, Bolivia, Perú, por ejemplo. Llama la atención esa tipología en estos países, pero en Mesoamérica ya tenemos la casata, ya tenemos el escenario de riesgo en el cual cualquier tipo de usuario está expuesto. Los lesionados no fatales, vean por ejemplo Uruguay, a propósito que aquí hay dos representantes de Uruguay. Uruguay es un país hermoso, de gente realmente linda, que tienen unos niveles de escolaridad realmente importantes, pero sin embargo vean, la letalidad que tiene Uruguay es con respecto al tema de lesiones, es realmente importante, pese a ser un país muy pequeñito, ¿no? Entonces, llama la atención, México, por ejemplo, está dentro de los otros, Panamá, Costa Rica. Costa Rica es uno de los países, mi rancho, como digo yo aquí en México, Costa Rica es uno de los países que por sus características económicas, políticas y sociales, que tiene una gran clase media, le ha permitido a la población acceder a vehículo, acceder a una movilidad muy activa y una economía bastante activa, y eso ha significado que lo configura como uno de los países con más exposición al riesgo que hay en toda la región mesoamericana, pese a ser un país igualmente pequeñito. Entonces, esos son resultados de esta configuración de factores. Pero bueno, vamos al alcohol. Antes de entrar a hablar de evidencia científica en alcohol, tenemos que hablar de algunas premisas que pueden en alguna u otra medida determinar la efectividad, la comprensión de lo que podamos hacer para intervenir o para abordar el tema del alcohol. El alcohol es una droga, partamos de que es una droga con efectos tóxicos, que no venga nadie a decir que el alcohol es
una medicina o que es cualquier otra cosa. Ya está demostrado, y no en seguridad vial, precisamente en el tema de salud está demostrado el efecto tóxico y sobre todo el daño social y económico que le produce a la persona, a la comunidad, a la familia y a la sociedad en general. El otro tema, que es un tema que hay que verlo porque a la hora de intervenir no lo consideramos. Cuando hablaba ayer mi colega del COSEBI de que se están haciendo estudios de tipo antropológico, inclusive en tramos o en zonas de riesgo, es precisamente reconocer que el alcohol tiene un significado simbólico en el imaginario de la población que está asociado a alimento, que está asociado a medicamento, que está asociado a celebraciones especiales, que está asociado a situaciones que no necesariamente contribuyen o pueden contribuir a que lo podamos controlar. Estamos enfrentando una situación en la que el alcohol en algunos países inclusive es motivo de orgullo. Tequila. ¿Qué significa ser? En mi país, por ejemplo, la industria del alcohol es nacional, es de gobierno. Y bueno, todos celebramos con alcohol. Se gana el campeonato con alcohol. Vamos a ver el partido con alcohol. El bautizo de los niños, hay que hacer fiesta porque al final es un pretexto para hacer una fiesta de adultos y tomamos alcohol. Igual los cumpleaños de los niños ni los pelamos, les tiramos la piñata y ya ni los pelamos y todo el mundo a chelear. Entonces, vean qué complejo, porque cómo se configura en el imaginario el tema del alcohol como un sentido de logro, o sea, es como el que en alguna medida legitima o coadyuva para que el logro sea reconocido. Y sobre todo esto, que se asocia en diferentes etapas del ciclo de vida de las personas, se asocia precisamente a situaciones positivas, no situaciones negativas, situaciones de logro, ¿no? Es un producto altamente rentable para la industria. Ustedes saben que hoy día son 3, 4 clústeres en los cuales se concentra la industria del alcohol. La industria es un tema ya transnacional, es un tema que ya no vamos a conocer y no vamos a tener a quien reclamarle porque es un clúster. Y es altamente rentable y precisamente por su rentabilidad se asocia al poder. Se asocia al poder en una forma importante. Entonces, en muchos países, en muchos estados, en muchos municipios, nos cuesta entrarle a la normatización, al control del alcohol, porque precisamente hay intereses muy fuertes, muy poderosos, que están transversados a la hora de plantear algunas acciones. A partir de 0.3 gramos por cada decilitro de sangre ya empiezan las alteraciones al sistema nervioso central y por tanto ya no puede haber lo que algunos llaman el consumo responsable o el consumo moderado o el no te pases. Una vez que hay alteración en el sistema nervioso central ya eso no juega, ya no vale. Y el otro tema es que la población más vulnerable es precisamente la población joven. Y si lo contrastamos con cuál es la población más vulnerada, más afectada en el tema de tráfico, nos encontramos que es esa población. En México y en la mayoría de los países de América Latina se empieza a consumir licor a partir de los 12 años. Entonces, desde ahí, inclusive hay programas perversos, y me atrevo a decir perversos. En Canadá hay un programa que se llama Educol. Educol significa que a los niños, para efectos de que aprendan a tomar licor y a manejar el alcohol, empiezan a darle desde que están en la primaria. Pero a todos, o sea, a todos. Eso significa que ninguno va a tener la posibilidad de decir, yo no quiero tomar licor nunca en mi vida, ¿no? Pues ese es un ejemplo, se llama Educol. Si por ahí les llega a los estados o algo el Educol, métanle en una patada, porque van a alcoholizar a sus niños. El alcohol como tal es un factor de riesgo complejo
altamente complejo por todo eso que estoy diciendo de la transversalidad en el cual se inscribe el consumo del alcohol y el alcohol como tal. Representa el 4% de todas las muertes a nivel mundial y el 4.6% de la carga global de la enfermedad. Entonces, junto al tabaco, es una de las formas, de las causas de muerte y de daño que son altamente prevenibles. Algunos datos de siniestralidad, vemos como, por ejemplo, en los países de ingresos altos, el 20% de los conductores tenían el CAS es precisamente concentración de alcohol en la sangre, tenían concentraciones altas, arriba de las normas establecidas, y en los países de bajos y medios ingresos, 33, 69% de los conductores que tenían autopsias positivas tenían presencia del alcohol. Y entre 8 y 29 personas que se lesionaron antes habían consumido algún tipo de alcohol. En Estados Unidos, 500,000 de lesionados y 17,000 fallecidos solo por causa del alcohol. Y creo que Estados Unidos anda como por 40,000, 47,000 muertos, o sea, sáquenle la relación. El 47% de jóvenes, del total de jóvenes que mueren, está asociados al alcohol. Y en Colombia, algunos estudios dan cuenta de que el 34% de las defunciones son asociadas a alcohol, y motociclistas, que en este país es una flota altamente intensa, el 23% la mezcla de lo que es alcohol y velocidad. Costos, 51.100 millones de dólares equivale al 22% del todo el costo total de los accidentes. El 22%, que significa esa cifra, está asociada al alcohol. En Tailandia, 1.000 millones de dólares, y en Sudáfrica los accidentes no mortales, porque al final ayer cuando veíamos en el simulacro, hablábamos que efectivamente la atención de un accidente de ese tipo, si hubiese habido más muertos, el dolor es muy grande, pero si hubiera habido más heridos amarillos y rojos, el costo hubiera sido realmente impresionante. Entonces, vean por ejemplo al sistema de salud en Sudáfrica, 14,000 millones de dólares le cuesta solo esos accidentes no mortales. Pero bueno, ¿cuál es el perfil? Los australianos se han preocupado de describir el perfil del conductor que toma y conduce. Y eso es para que ustedes lo contrasten con el perfil de cada uno de sus estados, municipios o países de donde vienen. Sexo masculino, mayoritariamente, pero si lo contrastamos a algunas ciudades como Mérida, por ejemplo, como León, Guanajuato, por ejemplo, nos estamos encontrando en Mérida, un estudio que hicimos en el 2009, nos encontramos que hasta un 15% más de las mujeres que los hombres iban conduciendo bajo influencia del alcohol. ¿Por qué? Porque la industria ahora, parte de sus estrategias está con el jueves que hay promociones, muchas promociones para las damas, y en León, Guanajuato, ampliaron el día del alcoholímetro al día jueves y se encontraron que estaban tomando más mujeres o estaban deteniendo más mujeres bajo influencia del alcohol que varones. Entonces ahí asistimos también a una problemática de género, una perspectiva de género no entendida o mal comprendida, en donde vemos que las mujeres están modelando los comportamientos más nocivos de nosotros los machos varones. Entonces, resulta que ahora nos encontramos mujeres que hacen arrancones, nos encontramos mujeres que hacen, y ojo, no tengo nada con las mujeres, las adoro a todas, pero efectivamente hay un problema que es emergente, es un problema emergente, es un problema que tenemos, ya no podemos hacer intervenciones focalizadas solo pensando en que los hombres son los que conducen y manejan.
El sexo masculino, ya lo dije, tienen entre 18 y 24 años. ¿Eso qué significa? Eso significa efectividad en las estrategias de marketing hacia poblaciones altamente vulnerables. Eso no es por sí, eso no es porque el que entra a esa etapa de vida, el que entra a esa edad, entró al Triángulo de las Bermudas. Ese no es el significado. Eso tiene que ver precisamente con la constitución psicológica, física, social de ese grupo de edad de la población, y precisamente es altamente vulnerable a todo este tipo de situaciones, a las adicciones, a lo que es la parte de demostrar, de la autoafirmación, de la inclusión social. Está precisamente en esa etapa, y ahí es donde, pues si queremos que tomen más leche, posiblemente la estrategia no va a ir dirigida ahí, va a ir dirigida a otros sectores, pero eso es lo que los australianos han definido como parte del grupo de edad. Pertenece a un estrato socioeconómico bajo. Bueno, eso también hay que relativizarlo, ¿no? No necesariamente, en Australia es así. Ser soltero y divorciado. En algún momento los españoles hicieron un estudio del perfil de los jóvenes, del perfil de riesgo de los jóvenes, y decían que uno de los factores de riesgo tiene que ver con la soltería. Ojo, los solteros o solteras, ¿no? La soltería o inclusive estar solo, no necesariamente ser soltero, pero no, pues estar, o divorciados, pero estar solo es un factor de riesgo importante. Trabajadores manuales u obreros, bueno, pues sí, tenemos que afinar los datos en nuestros países y revisar precisamente cuál es la actividad o la ocupación en la cual son los conductores que tienen mayor incidencia. Escasa instrucción escolar y usualmente con baja autoestima. Ya hablábamos que el alcohol es más allá que un potenciador para conducir. El alcohol, al estar asociado a otro tipo de situaciones culturales que le permiten ser aceptado, ser incluido, hace que se pueda evidenciar un problema ahí dentro de los muchos que tiene, porque también el tema del alcohol lleva un tema muy sistémico. Vemos como la baja autoestima también es un elemento importante en ese tema. Hace unos años en mi país, en un curso que le dimos a los policías de tránsito en la universidad, hicimos unos videos y nos encontramos que había un trailero que venía brincándose todos los altos, todos los semáforos en rojo de toda una pequeña ciudad, y entonces los policías lo venían siguiendo. Coincidió con que en el momento en que el trailero venía, lo estábamos filmando. Entonces ya otros compañeros ahí, colegas, lo detuvieron. Ustedes no se imaginan cuando se abre la puerta del tráiler y lo que cae como un mecate con nudos, una cuerda con nudos, o sea, como esas que se usan para escalar, cayó del coche. Y después se bajó, agarrándose de eso, una cosita así como yo, chiquitico, chaparrito. Cuando ese hombre se bajó del auto y empezó a hablar, empezó a contar todo su rollo. ¿Y qué es lo que significaba para él montarse en ese coche, tomarse una chela y echar adelante la carga? Él decía que es que él ahí se sentía imponente, ahí se sentía lo máximo, el mero, ¿verdad? Y que era precisamente por eso, porque él tenía su complejo, y como era chiquitico, todo el mundo lo rechazaba y todo el mundo lo pateaba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de baja autoestima, precisamente hay que revisar en los conductores reincidentes si hay un tema de este tipo. ¿Cuál es la tipología de los accidentes que tienen víctimas? Accidentes de un solo vehículo a alta velocidad, que usualmente se configuran, se salió de la vía, chocan contra un objeto fijo, y vean ustedes comportamientos. La vía Uruapan, Morelia, Pátzcuaro, Marisela, Pátzcuaro, Morelia. El que va por ahí, si se percatan,
En pocas carreteras que yo he andado en el mundo he visto tantos grupos de cruces a uno y a otro lado de la carretera. Es impresionante, y grupos. Y es interesante porque hablando con la gente de Morelia nos decían que el patrón, hay un patrón de la gente que no queda relativamente cerca. La gente de Morelia se van a Pátzcuaro a su fiesta. Hay mucha movilidad, fines de semana y todo eso, hacer la fiesta y luego se devuelven a Morelia. Entonces, vemos cómo hay mucha relación entre eso de la vida social y precisamente este tema. ¿Por qué? ¿Y por qué digo eso? Porque la mayoría de los accidentes son contra objeto fijo, porque hay unos árboles muy lindos a las orillas de la vía y también en el centro, como una isla canalizadora, tienen unos árboles muy frondosos y muy hermosos así, que si por la víspera se saca el día, hay una relación, hay una correlación entre el tipo de accidente, el tipo de actividad que realizan y la consecuencia que se tiene. Los accidentes nocturnos o fines de semana es otro de la tipología de ese tipo de accidente, lo que los suecos llaman el accidente de discoteca. Es un tipo de accidente que tiene que ver con fatiga y que tiene que ver con, ahora ya no solo con combinación con alcohol, sino también con otro tipo de drogas. Y bueno, es la mayor gravedad que tiene el tema del alcohol asociado a los accidentes. Es precisamente que cuando se van a atender un politraumatizado o un accidentado, se potencian, el alcohol en la corriente sanguínea potencia otro tipo de medicamentos que le puedan ayudar, por ejemplo en la anestesia, en una cirugía, hay complicaciones importantes cuando hay una mezcla de una persona que está alcoholizada, y además los procesos de recuperación son más complejos, son más lentos. Eso hace precisamente que el tema de alcohol y conducción a un accidente sea más grave. ¿Quiénes son los usuarios más vulnerables? Bueno, los motociclistas. En Tailandia, por ejemplo, conductores de motociclistas tienen 5 veces un mayor riesgo versus un motociclista que conduce y no toma. Igualmente los peatones bajo influencia del alcohol. Los peatones tienen mayor riesgo que los peatones que van sobrios. Usualmente hay muchos accidentes y se le denomina accidentes de imprudencia. La palabra imprudencia en muchas de las boletas de tránsito no debe existir, es el concepto más impreciso que se pueda tener, y en muchas de las boletas de tránsito dice, el principal causa de accidente es la imprudencia del peatón. Eso es como revictimizar al peatón. A veces le decimos imprudencia, pero es que no le hacemos banquetas o no le hacemos los espacios necesarios para que ellos se muevan, ¿no? Entonces es un tema que hay que revisar. En las horas de oscuridad, digamos, los peatones, es más típico, la visibilidad tiene mucho que ver, en las zonas industriales y comerciales, en vías públicas con límites de velocidad superiores a 50 kilómetros por hora, sitios ubicados a mitad de cuadra, y el irrespeto, que no es lo mismo que la imprudencia, son aspectos o factores asociados a la vulnerabilidad peatonal, o sea, ¿dónde que se dan? Sobre todo peatones que caminan y han tomado. Pero bueno, ¿cuáles son los obstáculos? Los obstáculos para un abordaje efectivo. Vamos al tema de la legislación, y esto es en la región. Vean que en Mesoamérica, si existe legislación, en el 100% existe legislación, pero solo un 25% es adecuada. Y hay un criterio que el equipo que realizó el informe estableció un parámetro, estableció un modelo para clasificar la aplicabilidad de la ley y le dio un porcentaje, entonces por un número. Entonces, mayores o iguales, aquellas leyes que tengan una aplicación mayor o igual a 6 son las que están buenas, o sea, son buenas leyes, buena normativa. Pero vean ustedes, por ejemplo, que en Mesoamérica solo el 25% tiene una aplicación mayor o igual a 100. Integral 0. Integral se refiere a que cuando una normativa que regula el tema del alcohol no solo va al tema de las medidas de control de conductores ebrios, sino va también al control
de dos otras variables que son determinantes, que tienen que ver con la disponibilidad y con la accesibilidad del alcohol a las personas. Entonces, cuando hablamos de integralidad, hablamos precisamente de normativas que, además de incorporar un grado de alcohol permitido para cuando se conduce, también habla de restringir la disponibilidad, y para eso hay medidas y los impuestos, las horas de expendio de licores, la restricción para menores. Cuando hablamos de todo ese tipo de situaciones, cuando hablamos de campañas asociadas, estamos hablando de normas integrales, independientemente de lo que es la aplicación policial. Entonces vean que solo el 25% existe, perdón, yo estoy en la de velocidad. El 50% de la legislación, sí es un 25%, y legislación adecuada solo es un 50%. Es un tema realmente complejo. De los países, de las distintas subregiones del continente, Mesoamérica, solo cuatro países tienen incorporados el grado de alcohol de 0.5 gramos por cada decilitro de sangre. Eso significa que hay deuda todavía para que la región tenga una buena incorporación. Y faltan países, y los países que no están es precisamente porque no se obtuvo información para este informe. Pero bueno, ya hablaba yo del tema de la cantidad, que no solo es el tema del control, sino también tenemos que relacionarlo con los patrones de consumo. O sea, no solo cuánta cantidad se consume, sino a qué velocidad se está consumiendo, en qué condiciones se está consumiendo el alcohol. Y vean, igualmente en Europa se estableció un parámetro de riesgo de 1 a 4, y vean, por ejemplo, que coincide en el mapa que los países mesoamericanos están en el grado 4, en lo que son patrones de consumo. ¿Y qué significa eso? Tenemos que la mortalidad, la accidentalidad se concentra entre 15 y 29 años en países como los nuestros, pero igualmente tenemos que entre 3 y 4 en los países también están los patrones de consumo en nuestros países, ¿no? La disponibilidad y calidad de los datos. Este es otro elemento a considerar. Vean que de todos los países del continente, solo esos países dieron información, solo esos países se pudo obtener información sobre el FA. El FA es la fracción asociada al alcohol. Y vean, por ejemplo, que realmente son muy pocos países, y eso en alguna medida se confabula con las probabilidades de poder, el FA que tiene mayor a 30, Uruguay, por ejemplo, Puerto Rico, tienen una fracción asociada al alcohol realmente alta. Y estoy casi seguro, porque es mucho la discusión en torno a este tema, de que efectivamente ahí hay subregistros, en muchos de nuestros países hay subregistros y hay grandes dificultades para poder medir cuál es la fracción asociada al alcohol en la accidentalidad, en la mortalidad y en las lesiones. Bueno, ¿y qué está haciendo para contribuir o para obstaculizar, digámoslo así, en alguna medida la efectividad la industria del alcohol? Es un actor que antes no lo estábamos viendo, no éramos conscientes de lo que estaba generando, pero bueno, es un negocio global de alta rentabilidad, ya lo hablamos. Usualmente en los grupos de lobby, cuando se están formulando políticas públicas o cuando se están negociando los marcos sobre la regulación del alcohol en los países, la representación de los organismos no gubernamentales están representados por la industria del alcohol. Eso es típico y está además documentado. Las estrategias de mercadeo sobre los más vulnerables. Hay un mecanismo que están utilizando, ya no se complican tanto la industria del alcohol por hacer grandes campañas globales. Ahora las han focalizado. Por ejemplo, ¿qué significa la marca Corona en las camisetas de los equipos de fútbol?
el patrocinio de las grandes figuras del canto y de otro tipo de el alcohol. Resulta que eso está incorporado en las actividades donde mayoritariamente va la población joven. Son financiadas y hoy día inclusive hay una de las industrias que tiene unas chapitas de chela que pueden ser canjeables para bajar música de ellos. O sea, ya no se complican en hacer grandes inversiones globales que no les va a dar mucha efectividad en el aumento del consumo de su bebida. Ahora están focalizando en la población que, relacionado con lo que les da, con su premio, los va a educar o les va a educar el paladar para que consuman y los va a incentivar para que consuman su bebida. Por eso es que ha sido muy difícil controlar y regular la estrategia de marketing de la industria, porque está muy bien dirigida a espacios donde los generadores o los formuladores de la política pública no están presentes. O sea, ahí no van a la población directamente. Las promociones y todo eso van muy focalizadas. En los últimos 25 años se han pasado de cero, que tenía, a 30 organizaciones de tipo social que tienen que ver fundaciones, que tienen que ver con programas socialmente, de empresas socialmente responsables. Y eso es significado que tienen o están teniendo algún tipo de éxito en penetrar dentro de las acciones que realizan tanto la sociedad civil como los gobiernos para controlar y regular el alcohol. Entonces ya están metidos en la casa y ese es el esfuerzo. Hay una creación de organismos que tienen que ver con eso, fundaciones y todo, ¿no? Financia cansada, bueno, ya, la financia sí, efectivamente, consumo responsable. A ver, ¿qué significa ser responsable en la juventud si es precisamente una de las características propias, concretamente en la adolescencia, en los primeros años de la juventud? Y si a eso le sumamos patrones de consumo intensivos y excesivos, y si a eso le sumamos necesidad de ser incluidos, y si a eso le sumamos que la asunción del riesgo, la temeridad es un elemento que los caracteriza, entonces estamos hablando de que la responsabilidad en esas poblaciones no la podemos exigir. Y sin embargo, los programas van dirigidos a lo que es consumo responsable o consumo moderado. A ver, ¿quién consume moderadamente? Yo quisiera que ustedes me dijeran, una vez que entran a las chelas, ¿quién consume moderadamente? O si hay alguien que consuma responsablemente. Si precisamente, ese es un tema totalmente falaz. Si sabemos que a partir de 0.3 gramos por decilitro de sangre, el alcohol altera el sistema nervioso central, ¿quién es responsable después de tomarse 3, 4 chelas? O copas o shots o lo que quieran, ¿no? O sea, el concepto de responsabilidad se contrapone totalmente con el consumo del alcohol. Entonces, vemos ahí qué significa tener campañas de consumo responsable. O no te pases. Chupa, pero no te pases. ¿Quién no se pasa? Y si además están asociadas a éxitos, están asociadas a felicidad, a logros, pues con mucho más razón vamos a ser menos responsables cuando estamos tomando. Usualmente tiene una participación importante en acciones de tipo filantrópico y de responsabilidad social. Claro, cuando hay un evento de este tipo, cuando hay cosas, son los primeros que llegan a ofrecer. Cuando hay programas maduros, cuando hay programas desarrollados, son los primeros que llegan a decir, nosotros queremos apoyar, nosotros estamos comprometidos, las vidas, la responsabilidad social de las vidas, no. Esa es la pava tirándole a las escopetas, señores y señores. La pava tirándole a las escopetas. Entonces en eso tenemos que ser muy claros, muy asertivos en comprender y tener precisamente la determinación de que estamos metiendo el enemigo en la casa. Vean ahí la gráfica como muestra lo de las organizaciones sociales. Pero bueno, ya vamos a lo que son acciones que tienen evidencia para conducir. Hablamos de esto es muy efectivo, esto es muy, hagamos esto, no, esperen, ya la ciencia ha medido, ha evaluado
Ahora evaluémoslo y contrarrestémoslo con lo que podemos hacer en nuestros países. Las políticas integrales, ya hablé sobre lo que es una política integral de manejo de ebriedad, que no solo debe el control de los conductores en la carretera, sino también tiene que ir con el control de la disponibilidad y de la accesibilidad y con el control de los patrones de consumo. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de una normativa integral. Y precisamente tienen este propósito, disuadir, y para que sean efectivos tiene que tener características, tiene que ser muy severo, tiene que ser que la certeza de que se imponga y que se aplique la sanción es un elemento clave de éxito, y posteriormente la rapidez. Por ejemplo, uno de los ejemplos interesantes es el tema del torito en el Distrito Federal. O sea, aunque sean 24 horas o 48 horas, lo que sea, el solo que lo metan al torito, ya a cualquiera le zumba el mango, ¿verdad? O sea, es realmente, es efectivo, es rápido, ¿no? Y por eso la gente ya aprendieron a respetar el tema del programa Conduce Sin Alcohol. Y bueno, las políticas que aumentan la probabilidad de detección, vean esto que es interesante. Más que políticas muy severas, de severidad o de sanciones obligatorias muy severas, cárcel para toda la vida, en países como los nuestros, en donde las cárceles están llenas, están saturadas, empezar a meter conductores ebrios, solo por conducir bajo influencia del alcohol, vamos a generar problemas de efectividad. Vamos a generar problemas de efectividad. O igualmente las famosas políticas de tolerancia cero. Ya vimos las características del alcohol. Si hablamos de tolerancia cero, bueno, pues sí, en países o en aquellos en donde se pueda hacer estamos de acuerdo, pero en aquellos donde no podamos realmente regular con tolerancia cero, no tengamos la gente capacitada, los equipos, el sistema judicial y la disponibilidad de espacio para llevar a los que lo infringen, vamos a tener un fracaso en las puertas. Mejor tenemos que ubicar, contextualizar qué se puede, pero vean, las que aumentan la intensidad, la visibilidad, la probabilidad subjetiva de ser detectado y de ser detenido son las que en el largo plazo han demostrado que son más efectivas. Ojo con eso, ojo con decir vamos a hacer tolerancia cero porque le pasa lo que le pasó a Brasil y ahora vamos a ver. También la compañía de campañas en la población, en la ciudad, se tienen que percatar de que hay una acción contra el tema de conducir y manejar y beber. Conducir y beber, hay una gran campaña y la campaña tiene que ir dirigida a eso, aumentar el riesgo de ser percibidos y de ser sorprendidos. O sea, hay un rechazo social que tiene que incorporar la campaña. ¿Qué pasa cuando en un país no es rechazado socialmente que la gente se brinque el rojo? O que la gente vaya a exceso de velocidad, o que la gente conduzca y tome. Si no rechazamos, o si una sociedad, una ciudad, un estado, un país no llega a ese nivel donde sea rechazado socialmente el que se toma y se conduce, vamos a tener problemas de efectividad. Entonces, las campañas deben ir a salir, no es la campaña más bonita, o poner pedazos de cabeza y miembros y vísceras expuestas, no, eso no tiene resultado. Tiene resultado que sean campañas inteligentes, campañas que realmente vayan a donde tengan que llevar y que cumplan los objetivos complementarios de hacer efectiva el control en la carretera, o el control de los grados de alcohol, o el tema de los impuestos, por ejemplo. La aceptación de varias formas de control. Hay programas como el de alcoholimetría que en muchas ciudades, en muchos estados, en muchos países son rechazados. Inclusive es típico ver cómo en épocas de elecciones, en épocas de vacaciones, se convierten en políticas laxas o sencillamente se eliminan. En Monterrey una vez llegué yo y me dije, pero ¿qué onda con el alcoholímetro en vacaciones? No, es que el alcalde dice que le puede generar problemas eso.
hace años. Y en otro momento un alcalde dijo, tengo resuelto el problema del conductores bajo influencia del alcohol, pero resulta, y le digo yo, y en Semana Santa y en vacaciones, no, ahí ni lo aplico, porque los turistas se me van. Entonces, ¿en qué país vivimos? Es un tema de doble moral, o la aplicamos o no la aplicamos. O la aplicamos o no la aplicamos, pero debe ser sostenida, visible, intensiva. La prueba aleatoria de aliento. Eso es lo que realmente cuesta en nuestros países, las pruebas aleatorias. Eso significa que se pueden hacer pruebas a cualquier conductor en cualquier momento. En México, por ejemplo, hay problemas de constitucionalidad, entonces ha sido muy difícil realmente encontrar estados que en sus normativas incluyan el tema de las pruebas aleatorias. Eso permite efectivamente tener cuál es el marco, cuál es el nivel de riesgo que tiene la población, cuál es la exposición al riesgo, la cantidad de conductores que se mueven bajo la influencia del alcohol en las ciudades. Y ya la evidencia dice, el 20% de los accidentes se disminuyen, el 7% de las lesiones se tiene y un 9% los mortales. Los puntos de verificación de sobriedad, ese es el que casi todos los países hacen. Son los que hacen cada fin de semana, que los ponen en un lugar específico y hacen control. Es una estrategia que ayuda a complementar, o más bien es una alternativa que complementa los puntos de control aleatorio. Cuando están juntos esos dos, se potencian y cuando son muy intensivos, realmente tienen efecto. O sea, hay que relativizar el valor y la efectividad que tienen cuando los puntos de verificación son de vez en cuando. Cuando no son intensivos o solo tienen 2, 3 o 4, la efectividad no es importante. Y vean un ejemplo de efectividad en España. Aumentan las pruebas de alcoholemia, controles preventivos y disminuye el porcentaje de pruebas positivas. Voy a ir más rápido. Vean la visibilidad. Tienen que ser visibles. La figura de autoridad tiene que demostrarse, tiene que evidenciarse. Cuando hay un operativo de alcoholimetría, ahí está la figura de autoridad, ahí está la autoridad. Los niveles bajos de concentración de alcohol en sangre. Vean qué interesante. Cuando hablaba de tolerancia cero, es precisamente que cuando son muy bajos, son muy difíciles de controlar. Hay un estudio que hizo un epidemiólogo en Estados Unidos que dice, todo el mundo le tiene miedo a los Estados Unidos, que aquí que son durísimos. Pero el estudio lo que arrojó es que la efectividad posteriormente a que se pone la sanción o la de la detención, no pasa nada. Lo apelan y no pasa nada. Por eso tienen tantos muertos. Entonces, vemos que los grados muy bajos son altamente conflictivos. No dudamos que sean efectivos, claro que son efectivos. Pero el control y la aplicación es lo que hace que se reduzca la probabilidad de que las sanciones se hagan reales. La suspensión administrativa de la licencia es una de las medidas que tiene más efectividad. Es de efecto inmediato, le quitan la licencia, pero para eso tienen que haber realmente procesos de acreditación de conductores de licencias muy estrictos y muy rigurosos. Si hay países en que se puede tener la licencia, cada ciudad, en cada estado, no va a ser efectivo. Y que tiene que ser una sola licencia. Los programas de conductor designado y los de transporte de taxi seguro y todo esto. La evidencia es mixta, pero más que mixta, lo que dice que en aquellos en donde es efectiva es solo para conductores que están intoxicados, o sea, el que está totalmente borrachos. De ahí para allá no funciona el de taxi seguro o el de conductor designado. Y es tan pequeño el área que abarca que realmente no permite atender a una población que tiene o que hay una población importante que consume
y toma licor. Entonces, esos que abanderados de los programas de chofer designado, la ciencia dice, mejor invirtamos en otra cosa porque no son efectivos. Bueno, ¿cuáles son las que tienen mayor evidencia? En resumen, restricciones en el costo, porque eso le pega a la accesibilidad, le pega a la disponibilidad, precisamente, los impuestos del alcohol. Además que eso también le genera ingresos a los estados y es un poco más sexy para las autoridades cuando realmente lo toman como una política saludable, como una política de bienestar. ¿Tiene una externalidad negativa? Claro que sí, y es que cuando es muy estricto el tema del precio, el tema de los impuestos, entonces aparece lo que es el mercado ilegal, la distribución ilegal o el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Ya ve, la disponibilidad y la accesibilidad es otro de los componentes que tiene atacar el tema de que haya menos disponibilidad, menos accesibilidad del licor, es otra de las medidas efectivas. Y la tercera es el control de los conductores, o sea, ya la medida policial, la medida de la penalidad, esa es la que tiene, junto con esas otras dos, el mayor rating de efectividad en control de alcohol y conducción. Y pueden ser aplicados, son relativamente costosas y pueden ser aplicables en la mayoría de los países siempre y cuando guarden ese tipo de relación. Eso es un listado de medidas que tienen efectividad, cuáles sí, el costo, relación de la efectividad y el costo. Y algunas experiencias exitosas rápidamente. Vemos cómo en Australia la eficacia de las pruebas en accidentes muestra una reducción realmente importante. Francia, las principales medidas para que Francia, entre otras medidas, pero las más efectivas fueron las que se hicieron con el control del alcohol. Las leyes, posteriormente la aplicación y luego una reducción en el grado de alcohol. Pero vean que los franceses llegan a 0.5, no se van a 0 ni a 3. Se van a un grado manejable totalmente. España, sus principales estrategias vincularon el tema de alcohol y conducción y bueno, los otros factores de riesgo de uso de cinturón y los que son factores de gravedad. El número de denuncias, como al aumentarla reduce la cantidad de muertos. Brasil, ojo, tolerancia cero. En los primeros 2 meses redujo el 50% de sus muertes. Y al final terminó nada más con un 5% y 2 años después de esa ley, hoy dicen los que la impulsaron que están o peor o igual. O sea, hay que tener cuidado con los tolerancia cero cuando no hay condiciones para aplicarlo. Argentina igualmente, controles de alcohol, velocidad, información, 10%. Un buen vocero, México. Una de las características fundamentales fue un buen vocero, que genere credibilidad, que genere respeto en la población, que sea una imagen importante. Resultados: una estrategia integral, un modelo integral de política pública asociada al alcohol, la de Jalisco. Se parte de una línea basal en donde se establece cuál es la incidencia y la prevalencia de los conductores bajo influencia del alcohol arriba de la norma. Se hacen los cambios de 1.5 a 0.5, pero además se trabaja sobre normativa de regulación de disponibilidad y accesibilidad en los municipios. Las penalidades, si bien son altas, no son exageradas. Hay participación multisectorial, los diferentes actores, la sociedad civil involucrada integralmente, orgánicamente. Los cambios y el involucramiento de los diputados, de los congresos de los estados. Capacitación, Adolfo, ahí estás, ya te viste. La capacitación a las policías es fundamental, es fundamental. El equipamiento también. Nada hacemos mandando policías a la carretera a hacer alcoholímetros sin equipo, sin visibilidad. La visibilidad es fundamental.
La ley salvavidas, a 1 año, los congresistas del Estado totalmente vinculados. La capacitación de los técnicos, todavía no se ha empezado, pero ya está equipado y programado. Técnicos en alcoholimetría, realizado por expertos que no son policías, es gente del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Resultados. Vean, la población joven de 15 a 29 años, una reducción de un 21%. Hay efectos de una ley integral, que igualmente tiene el riesgo de no ser tan efectiva en el largo plazo si no se sostienen las variables que la propusieron ahí. Colocar el tema en la agenda política como un asunto de salud pública complejo, no solo un tema de tráfico. Políticas públicas integrales. La corporación de la policía entrenada, equipada y con un alto reconocimiento social, eso es fundamental. Ese es factor clave de éxito, es factor de credibilidad. Procesos sancionatorios certeros, rápidos, que actúen como disuasorios. Tiene que ser muy rápido, tienen que experimentar la efectividad de la normativa. Y debemos de evidenciar las intenciones de la industria, que no nos vengan con cuentos chinos, hay que evidenciarla. El mejoramiento de los datos va a ser fundamental, la mayor producción contextualizada de la evidencia, que sea de acuerdo al contexto en que se desenvuelve. Debemos cerrar la brecha entre los políticos, los investigadores y los gestores. Hay que ponerse de acuerdo, hay que concertar, hay que deliberar y establecer políticas robustas. Y finalmente, el involucramiento de la sociedad civil, en donde en una forma facultada abogue porque hayan normativas más estrictas, pero también porque haya una aplicación estricta, contundente, visible, de que está de acuerdo o está en desacuerdo de cómo se están aplicando las normas de control de alcohol. Ya los cansé un ratito, ¿verdad? Hasta ronco quedé. Muchas gracias y Dios los bendiga.